Nuevo orden, a 5 años de la polémica. Hace 5 años, el mundo, casi todo el mundo, estaba confinado. La pandemia de la COVID-19 demandaba que quienes tuvieran casa, espacio, lugar donde hacerlo, se encerraran para, en lo posible, cortar una cadena de contagios que amenazaba con provocar mucha más enfermedad y muerte. En ese contexto, en México estrenaba Nuevo Orden, película del ya controversial Michel Franco, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia de 2020. La respuesta, tanto del público como de crítica, fue casi unánime y una ola de rechazo ante el discurso de la película e incluso ante su forma circuló por los medios de México. Serios y no. El director y guionista reaccionó. Sus declaraciones no ayudaron mucho a cambiar las ideas que la gente desarrollaba alrededor de su película, centrada entre el melodrama, la narración distópica, el tremendismo y la tragedia futurista disfrazada de lectura social. Eso fue, repetimos, hace 5 años. Y hoy vale la pena preguntarnos, ¿fuimos muy duros con la película? ¿Fuimos demasiado blandos con ella? ¿Se trataba de una película visionaria o de una reacción casposa y rancia? ¿Tenemos que revisar Nuevo Orden? Para debatirlo invitamos a este podcast Cine Garage al crítico de cine Jorge Negrete, colaborador y parte fundamental de Butaca Ancha, y anfitrión de lujo en el programa de radio de Retinas. A 5 años de distancia, ¿estamos más lejos o más cerca de Nuevo Orden? De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Estimadísimo Jorge Negrete, mil gracias por apretar tu agenda, por apresurar el paso para poder grabar un podcast Cine Garage que ya te echábamos de menos. Fíjate lo que son las cosas. Veníamos de un podcast sobre una película postapocalíptica, distópica, y vamos a volver más o menos al mismo tema. Lo último que hicimos fue Guerra Civil. Me da muchísimo gusto tenerte de vuelta en los micrófonos de Cine Garage. Muchas gracias, querido Eric, y pues un gusto estar aquí de vuelta y pues hablando otra vez de distopías, solo que ahora una mucho más cercana a casa. ¿Tú crees? O sea, yo lo decía para contextualizar rápido para la gente que nos escucha fuera de México, para la gente que no ha visto las películas, por supuesto vamos a hablar de un Nuevo Orden, como lo dije en la introducción. Antes que nada quiero recordarles, este es el momento para darle suscribirse al podcast Cine Garage. Así ustedes no tienen nada más que hacer, sino darle play cada semana que en automático, una vez suscritos al podcast, les llegue el episodio nuevo. Nuevo Orden, película de Michel Franco. No es su primera película. Él trae una carrera mediana detrás de eso. Lo dije yo en mi texto, para mí su película mejor filmada hasta esa fecha, que cuenta la historia de una revuelta social en México que acarrea la imposición de la mano dura desde el gobierno con, ¿no?, una especie de visión social bastante escandalosa, bastante tremendista, que el propio Michel Franco podía ser aplicada a cualquier país, aunque evidentemente filmada, realizada y con escenarios completamente reconocibles de la Ciudad de México, todo ocurre en este país. Aunque él mismo dijo, esperemos que si esto ocurre, fíjate los buenos deseos de Michel Franco, esperemos que si esto ocurra, no ocurra de esta manera. Entonces, ahí más o menos, lo digo, aquí tengo la entrevista. Ese es más o menos el planteamiento que yo quiero dejar sobre Nuevo Orden y volver a tu afirmación. ¿Es una distopía realmente cercana al país? ¿Tú la ves así, en especial a 5 años de haberse estrenado en medio de la pandemia, bueno, al inicio de la pandemia? ¿La ves como cercana a México? Pues creo que al final lo que está como en el corazón de la película es justo como ese tema de la lucha de clases. Y eso definitivamente es algo que no solamente toca a México, sino que prácticamente toca como a todo el mundo. De alguna u otra forma, creo que al revisar la película es muy fácil quizá como pensar en que esta es una situación que se podría ver prácticamente como en cualquier país en el que existe una brecha social tan amplia como lo es México. Que cada vez son más esos países. Sí, que cada vez son más y al final también la brecha cada vez es más grande. Esa misma brecha genera una lejanía entre lo que vemos en la película y lo que realmente podría pasar, digamos, como en la vida real. Dudo mucho que en algún momento lleguemos a ver
algo tal cual como pasa, por ejemplo, cuando hablamos de Civil War y ahorita que estamos platicando de Nuevo Orden, no creo que vaya a pasar así, sino que de alguna u otra forma van a pasar o pasarán o ya pasaron cosas que de alguna u otra forma tienen un poco como ese eco. Cuando digo que es algo cercano a casa, creo que tiene que ver mucho justo como con las crecientes brechas sociales, y de lo cual mucha gente cada vez está más consciente, y cada vez más gente quiere como decir: "Bueno, ¿qué hacemos?", ¿no? Pero Claro. pareciera un poco que la fantasía que pone ahí, en escena Michel Franco, pues, no sé, yo siento que todavía es algo relativamente lejano, sobre todo ahorita como en este clima político que vivimos, pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Ahí veremos Claro. cómo lo vamos abordando. En esa lejanía, que el propio Michel Franco proponía a la hora de defender su película, porque hay que recordar, y quiero avisarle a la gente que no ha visto la película, prácticamente el 90% de la opinión seria y la opinión no seria, reaccionó ante, lo voy a decir con todas sus letras porque la volví a ver y me sigue pareciendo una película reaccionaria, reaccionaron a lo reaccionario de la película, para ponerlo así, ¿no? Y en esa lejanía, el propio Michel Franco decía, es que probablemente la gente vio lo que ya iban predispuestos para ver, en lugar de ver mi película. Y sus declaraciones después para defender lo que había entregado fueron todavía más desastrosas. Vamos a ver si llegamos a eso, porque no estamos hablando de él, estamos hablando de la película, o por lo menos ahí es donde creo que nuestra chamba, la tuya y la mía como críticos, se debe de centrar en la película, más allá de las posturas o de la ineficiencia en cuestión de conciencia social de un personaje como Michel Franco. ¿Verdad? En esa representación que él entrega a 5 años de distancia, Jorge, ¿ves justificada la reacción que hubo en contra de la película a la que se señala, desde mi punto de vista, insisto, habiéndola visto de nuevo y habiéndola terminado hace 30 minutos, como clasista y como racista? Yo la vi con las mejores intenciones, volví a leer la crítica de Leonardo García Sao, que la defendía. Estuve tratando de encontrar puntos de vista de los dos lados, prácticamente no existen. Me sigue pareciendo una película cargada de un racismo no asumido muy, muy preocupante. A 5 años de distancia, Jorge, ¿cómo ves la representación que Michel Franco entrega en una película como Nuevo Orden? Creo que en ese sentido pocas cosas han cambiado en 5 años. Respecto justo a lo que decías, a cómo fue recibida la película, creo que el día de hoy seguiría siendo recibida con ese mismo tufo como muy reaccionario, justo a lo reaccionario, como bien decías, ¿no? Creo que si veo la película ya un poco con la distancia de, a todos nos encanta, ¿no? Como sacar de repente el cuchillo, y ya tenerlo listo para ciertos Claro. cineastas. Y a Michel Franco, bueno, aquí en México, la gran mayoría de los colegas, me incluyo también, tenemos ya como listas las dagas, ¿no? Para cuando ya Michel Franco tiene sus películas listas. Bueno, pero él también se pone de pechito. Bueno, es que justamente, o sea, las declaraciones tampoco ayudan, porque de alguna u otra forma, como dices, está la película, y es sobre lo que siempre tratamos como de irnos, independientemente de las declaraciones y todo lo que esté como alrededor, porque son fenómenos de una u otra forma como extra cinematográficos. Y lo que está, digamos, como dentro de la película, y que creo que permea mucho la visión de Franco, es que existe más maldad que bondad, porque incluso la bondad es un defecto que en un sistema o en un entorno cruel te convierte en una víctima, te convierte en algo que inevitablemente te lleva como a la muerte o al sufrimiento. Entonces solamente hay como una forma de sobrevivir, que es a través como de la crueldad. Y es una visión que ha permeado prácticamente todo su cine. En ese sentido, Nuevo Orden tiene mucha congruencia con lo que ha venido haciendo. Independientemente de si te gusta o no, hay una congruencia temática en términos como de que esta es una persona que cree más, digamos, como en la existencia de la crueldad que de una capacidad como de redención, y que de alguna u otra forma, siendo pesimista y un gran, misántropo, bueno, no sé si misántropo, pero bueno, al final alguien que no cree, digamos, como o no tiene, digamos, como esta fe o esta visión más humanista en lo que es el ser humano,
creo que un poco como los discursos del racismo y del clasismo, sí están, por supuesto, tienen cabida, pero creo que antes que eso está esta visión de la gente como tal, como de que pobres o ricos, hay gente que hace cosas crueles y hay gente que hace cosas redimibles o que hace cosas valiosas o nobles. Pero obviamente lo cruel, lo duro, lo amargo opaca siempre, como esos pequeños destellos como de bondad que puedan existir. Lo que estás diciendo es que tenemos que reconsiderar el nuevo orden dentro de la visión o de la cosmovisión que tiene Michel Franco, y desde ese punto de vista es menos, digamos, reaccionaria, porque las otras películas, las anteriores, mucho más cercanas incluso al melodrama y al juego, mucho más próximo a una especie de explotación sentimental, no se habían metido con el mundo político, ya no digamos de México, sino del mundo. Cuando se atreve a hacerlo, que está bien que alguien se atreva a hacerlo, o sea, aquí el atrevimiento creo que es lo que le da un poco de peso a la película. Cuando se atreve a hacerlo, todos los engranajes de esa visión pesimista se cargan de política, porque además México estaba viviendo un punto de inflexión en cuestión de curso político, de lo cual él no es culpable y de lo cual no se está quejando, porque hay que admitir que las películas no se hacen de un día para el otro. La película estaba prácticamente terminada cuando finalmente el rumbo político del país parecía cambiar. Cuando eso aparece, la película sí tiene un tufo de reacción y de clasismo y de racismo que queda encima de esta visión pesimista y del lobo es el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo. ¿Será que tenemos que verla más cercana a su propia filmografía y así tratar de redimirla o de entenderla o de revalorarla? ¿O será justo que no pudo manejar el discurso el discurso salpicado de política lo suficiente como para hacer de esto algún paso hacia adelante y no simplemente un quedarse en su concha temática o de cosmovisión, como lo decía yo antes? No tanto, digamos, como para redimirla, sino más bien como para entender que Michel Franco es un cineasta con una visión particular del mundo. A mí lo que me llama la atención más es justo cómo esa visión tiene siempre mucha mayor resonancia en Europa, por ejemplo, que es donde siempre como cuando menos muchos colegas, críticos han cuestionado como esta parte de, bueno, ¿por qué gusta tanto, no? En Francia, ¿por qué tiene como todos estos premios en Cannes? ¿Por qué tiene como este reconocimiento también en Venecia? ¿Por qué de alguna u otra forma ese discurso que tiene él o esa visión no encuentra tanta resonancia particularmente en mercados europeos, y no tanto aquí en México, donde justo, de hecho, como decías, ¿no? Muchas de las películas anteriores, son denostadas como por esta parte melodramática o, a veces un poco acartonada. Pienso como en algunas escenas de películas como Después de Lucía, que francamente, pues, son muy deficientes en términos meramente cinematográficos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esa también es como otra discusión que ya tendremos por ahí. Pero, creo que, la cuestión, más allá como de redimirla, es como entenderla como la culminación de un periodo, de una etapa dentro de lo que es el cine de Michel Franco, sobre todo si yo la veo en comparación a Memory, que es como su última película, y no hemos visto Dreams, que es la que se acaba de estrenar en el Ujú. Festival de Berlín. Que fíjate, nada más te Sí, interrumpo, sí. como para comprobar lo que dices, se muestran con bombo y platillo siempre en Europa, y en México se le esconden a la prensa, o sea, esconden siempre las funciones lo más cercanas al estreno, no quieren que nadie las vea y luego las sueltan en cartelera, nomás para explicarle un poco a la gente un poquito más allá de lo que tú estás diciendo, ¿no? Sabe dónde se mueve y sabe por qué cojean sus películas, en particular en México. Es lo único que yo quería decir. No, creo que siento que Nuevo Orden en muchos sentidos es como la culminación de una visión, eh, que toma justo como una resonancia más amplia. Ya no es únicamente como un tema meramente familiar, como empezó en Daniel y Ana,
que de alguna u otra Ujú. forma fue como creciendo, creciendo, creciendo. Después de Lucía ya se involucraba con un tema social más amplio como el bullying, que de hecho fue a mí lo que me impresionó en su momento de esa película fue la cantidad de secundarias y preparatorias que mandaron a los chavos a ver, la película, como para generar conciencia de algo a través como del shock, ¿no? Y como de la escena del pastel y de lo que pasa al final. O sea, de alguna u otra forma es el elemento del que se ha colgado mucho como el cine de Michel Franco, ese elemento del shock, que viene mucho como de escuelas europeas ya mucho más, contemporáneas, o bueno, ya ni tan contemporáneas, ¿no? Lars von Trier, Michael Haneke, bueno, ese también es ya otro asunto. Al final, te digo, es como la culminación ya de una gran línea temática que creo que ya toma como otro rumbo en sus otras películas. Y creo que eso es bueno, en el sentido de que hay también maduración, ya no es alguien que de alguna u otra forma esté como tan enojado, pero sigue siendo una persona con una visión amarga de la vida y de las Ujú. cosas. Que no está mal tener una visión amarga de la vida y de las cosas, ¿no? No, O sea, yo no le voy a decir nunca a Haneke, señor, échele miel a las películas, ¿no? O sea, que con las Bontier no quiero hablar, ¿no? Pero con Haneke yo jamás le voy a pedir que le quite amargura a sus películas, porque, perdón, la amargura es parte de la entrega estética que está haciendo Haneke. Desde mi punto de vista, y volviéndome a centrar en Nuevo Orden, y ahorita vamos al cambio de rumbo de Michel Franco, la amargura depositada ahí, de nuevo, tiene una visión bastante reaccionaria del país y de la propia sociedad a la que, según yo, debería hablar Michel Franco, que es su público natural, que es el mexicano. Antes de irnos a este cambio de rumbo y meternos quizá un poco en lo que ocurrió a nivel político con respecto a la película, tú cuando viste la película, ¿qué opinaste? ¿Cuál fue tu reacción primera? Nada más para recapitular, la película se promocionaba como esta es una ficción necesaria y hubo un tráiler diseñado específicamente para provocar shock, que es lo que acabas de decir. O sea, el tráiler iba por un mini tremendismo en 2 minutos y medio que ya le hacía ver a la gente que lo que íbamos a ver estaba más del lado de lo crudo que de lo cocido y que además se anunciaba como una ficción necesaria. Yo cuando la vi dije, a ver, o sea, eso de justificar tu película antes de que la veamos diciendo que es necesaria ya me hace dudar mucho. Yo no creo que las películas sean necesarias o no. Si la película pretendía hacernos reflexionar sobre algo, me gustaría saber a ti sobre qué te hizo reflexionar ya a nivel discursivo. sí, a mí, pues, en lo particular simplemente o sea, como decías, esos son los miedos personales de una persona, de un cineasta, que a lo mejor pueden ser compartidos por muchas personas. Eso creo que al final tiene mucho sentido, pero son los miedos de una persona. Es como de este hombre que no pasa, según, bueno, hasta donde yo sé, no pasa mucho tiempo en México, vive como aterrado de esto es algo que puede pasar, ¿no? Es que es un poco, siento que el mismo principio no sé, independientemente de partidismos y de filias, de lo que pasó, por ejemplo, con la campaña de López Obrador es un peligro para México, ¿no? Es Ujú. como la visión de un grupo de personas muy particular, no sé si respetable sea la palabra, pero bueno, es una visión que tiene un grupo de personas, que es compartido por otros, que tiene resonancia en otras partes, pero que al final es la visión de unos cuantos. Y creo que en ese sentido es difícil como englobar la visión de todo un país y decir, esta es una ficción necesaria. ¿Necesaria para quién? ¿Innecesaria para qué? Y creo que al final la declaración fue como muy irresponsable, así como la película en su momento, en ese primer visionado, me pareció muy irresponsable en muchos sentidos, porque es como de, ve lo que va a pasar, fíjate lo que va a pasar si dejamos que esto crezca. ¿Y a qué nos referimos? No sé, yo no voy a poner No sé, no voy a sí, poner nombres, no voy a decir nada, claro. pero a ver, ahí como que, Sí. ¿no? O sea, como que queriendo y no queriendo. Y decimos, es muy evidente a qué te estás refiriendo, pero bueno, nadie lo va a enunciar claramente dentro de la película. Y no se lo vamos a decir aquí a la gente para que la vea, ¿no? Y que cada quien tome sus Ah, sí, sí, decisiones. claro, pero al final existe como una visión muy clara que tiene resonancia con el tema particularmente como
de la creciente participación del ejército en la vida pública. Que mira, ese ya es un tema que creo que nos rebasa por mucho, pero bueno, al final A México y al mundo, sí, a además. México y al mundo, pero al final, siendo ciudadanos del país, del mundo, pues también tenemos nosotros derecho a, pues, opinar y a decir, ¿no? Bueno, les voy a poner aquí abajo del podcast dónde ver la película, en caso de que no la hayan visto, dónde la pueden revisar, en caso de que les haya despertado la curiosidad. Volverla a ver a 5 años creo que nos hace bien a todos. Pues a final de cuentas, el cine mexicano tenemos que revisarlo, tenemos que reentender lo que se nos está diciendo y compararlo con las nuevas realidades. Creo que la debacle política que la película vaticinaba o quería vaticinar o decía que podía ocurrir, como dices tú, ¿por culpa de quién? No lo voy a decir, que es parte de la irresponsabilidad de la película, ¿no? No asumir, digamos, un discurso real y meterse un poquito más abajo de la superficie. Ahí está, ¿no? Y abajo de eso voy a dejar pegada otra vez mi crítica que está en el perfil Patreon. La voy a abrir durante la semana que este podcast se programe y esté, digamos, en esa primera semana de vida, aunque ya lo saben, se quedan ahí guardados. ¿Qué tal? Soy Eric Estrada. Vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro nuevo curso de cine en línea, El Nuevo Horizonte del Western. Ahí vamos a explorar justo eso, el western, uno de los primeros géneros cinematográficos en la historia, uno de los más activos y uno de los más universales. Vamos a entender el nacimiento y el porqué del western, vamos a ver sus transformaciones y vamos a hablar, por supuesto, de películas de vaqueros hechas en Estados Unidos, en Italia, en España, en México también, que tuvimos nuestra parte de western. Iniciamos el 14 de mayo. Las sesiones duran 2 horas. Habrá una sesión cada miércoles a partir del 14 de mayo. Y a la hora de terminar nuestro curso, de haber explorado incluso sus mezclas con la ciencia ficción, con el terror, con otros géneros, lo cual hace del western algo muy, muy vivo, cuando terminemos nuestro curso, vamos a sortear una barra de sonidos sonos entre la gente que se haya inscrito. Con esa barra, ustedes van a poder ver películas en casa, pero que suenen como en el cine. Y a veces, se los digo yo, mejor. Vengan, inscríbanse. Es un curso abierto a todo mundo. No necesitan saber absolutamente nada de cine, nada del western. Incluso pueden que ustedes piensen que no les gusta el western. Aquí se van a dar cuenta de que les gusta más de lo que ustedes creen. Inscríbanse. Repito, iniciamos el 14 de mayo. Si ustedes no pueden llegar a una de las sesiones o quieren revisarlas, nosotros las dejamos grabadas para que la gente que se inscribió pueda revisarlas tantas veces como quiera en un periodo de tiempo durante y después del curso. Pidan informes en joaquin@cinegarage.com. Ahí les dicen qué es lo que hay que hacer para inscribirse. Hay descuentos para Patreons y para exalumnos, así que si ustedes se suscriben ahora mismo al perfil Patreon, pueden obtener un muy buen descuento en este curso, El Nuevo Horizonte del Western. No importa en qué parte del mundo vivan, ahí nos encontramos, ahí vamos a hablar de películas bien emocionantes, de un género mucho más interesante de lo que la gente cree. Iniciamos el 14 de mayo a las 7 de la tarde, sesiones de 2 horas a la semana, con material de lectura, con películas para ver y revisar. El Nuevo Horizonte del Western, nuevo curso en línea de Cinegarage. Informes joaquin@cinegarage.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Vengo a invitarles nuevamente a que se suscriban al perfil Patreon de Cinegarage, un lugar en donde todos los días generamos contenido exclusivo para nuestros y nuestras suscriptoras, desde críticas de cine hasta entrevistas, pasando por cobertura de festivales, talleres, descuentos a talleres y reuniones entre los Patreons, entre las que está nuestro Cine Club. Ustedes se suscriben y tienen acceso a todo este contenido dependiendo del nivel de suscripción que ustedes elijan. Es una aportación pequeña, mensual, que les da acceso, repito, a todo este contenido. Nosotros, con su aportación, que agradeceremos eternamente, podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage. Así que vengan, apóyennos y además conozcan el Cine Garage exclusivo para la gente suscrita a nuestro perfil Patreon.
Todo ocurre en www.patreon.com/cinegarage. Pueden tener una prueba gratuita de 7 días y después decidir si quedarse o no como nuestros suscriptores, algo que de verdad les invito a hacer porque esto está creciendo cada vez más. Y de nuevo, con su aportación, nosotros podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage que se escucha gracias a ustedes en más de 40 países. En esta ocasión, mil gracias a Rames Mawad, Aurora Calzada Vera, Mitch, Adriana Sánchez, Mónica Martínez, Sergio Beltrán Merino, Rosalinda Ortiz, Andrés Clarion Rangel, Katy Abril Lozano. Ellos y ellas son solo una pequeña parte de todo el grupo de Patreons que ya disfrutan de nuestro contenido, que ya son parte del podcast Cine Garage. Les esperamos www.patreon.com/Cine Garage. Tomando en cuenta lo que dijiste, Jorge, Michel Franco tuvo un cambio de rumbo. Creo que es algo que te interesaba platicar en este podcast, ¿no? Entender esta concha de protección en la que Michel Franco se desenvolvía. ¿Tú crees que hay un cambio de rumbo después de Nuevo Orden? Y te pregunto antes de entrar a qué es ese cambio de rumbo. ¿Es un cambio de rumbo que reacciona a lo ocurrido con Nuevo Orden o es una maduración natural, profesional de un cineasta que dice, ahí dejé ya una primera etapa, ahora necesito platicar de otras cosas? ¿Crees que se fue satisfecho de esta película como para decir, ahora mi carrera va por acá? ¿O crees que los catorros estuvieron durísimos y dijo, uy, no me vuelvo a meter en eso, voy a volver al melodrama? Fíjate que justo, o sea, no había pensado como en eso, pero creo que es una especulación como muy, muy justa, porque digo, al final un cineasta difícilmente tiene la humildad de reconocer, me dolieron los golpes y por eso reculo y voy acá. Creo que ningún cineasta como que trabaje a ese nivel tendría la humildad de decir y reconocer que le duelen las críticas. Y siempre es como, no, es que estoy buscando como otros rumbos y me interesan otras cosas. Pero bueno, al final de cuentas, sí es muy evidente que existe un cambio de timón, o sea, como muy claro, pero sin dejar de lado como ciertas cosas. Te digo, yo ahorita justo a propósito de este podcast, vi Memory, que no había visto, pero había escuchado realmente muy buenos comentarios de prácticamente mucha gente, tú incluidos por ahí cuando la viste en Morelia. Y me quedé mucho justo como con la curiosidad de revisar, ¿no? Y como de ver, bueno, eventualmente llegaré ahí. Y justo como ahorita me dijiste, vamos a ver Nuevo Orden, dije, perfecto, es como la oportunidad. Y a mí lo que me llama más la atención de la película es que siento que sí, sigue siendo una visión amarga, pero es una visión mucho más, sí, más humana, tiene más riqueza y más complejidad. Hay una mayor densidad en la construcción como de personajes. Pareciera que el hecho como de alejarse de México le favorece, Ujú. porque cuando se quiere acercar como a temas de la realidad nacional, realidad así con comillas, Entre entre comillas. comillas así muy grandes, sale quemado. Y sale inevitablemente quemado porque al parecer siempre pesa como esta idea de no conoces de lo que estás hablando, no sabes de lo que estás hablando. Y digo, al final es una observación que puede hacer como cualquier espectador, ¿no? Y decirle, se nota que Michel Franco no sabe de lo que está hablando, no entiende lo que está ocurriendo en las películas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué forma lo haya vivido? Si es que lo haya vivido, pero independientemente de eso, la cuestión es justo lo que está en las películas. Y siento que, por ejemplo, en Memory, y si la comparamos, por ejemplo, con Daniel y Ana o sus primeras películas, hay un cambio, una especie como de sabiduría, incluso diría yo, pero que no deja de ser amarga. A mí lo que me daría mucha curiosidad sería como vaya a ver las películas de un Michel Franco en sus 60, 70 años y a ver ahí qué tan amargo y qué tanta dureza más saca en su visión, o a lo mejor se vuelve mucho más gentil, quién sabe. O a lo mejor hace lo que Tarantino, es decir, pues yo ya acabé mi película 13, se acabó y se las dejo y hagan con mi cine lo que quieran, ¿no? En una de esas, si esta madurez de la que tú estás hablando le dice, señores, esta es mi última película, cumplo 50 años y me voy, pues creo que también sería válido eso para ponerlo del lado, digamos, humano, parados frente a una figura tan controversial como lo es Michel Franco. ¿Ves una evolución real en el cine de Michel Franco? Porque no es el primer mexicano
que sale de México y deja de filmar temáticas alrededor de México. No voy a mencionar, pero los voy a tener que nombrar a Guillermo el Toro, a Cuarón Iñárritu. y a Iñárritu, ¿no? Porque mucho podríamos comparar no el discurso ni la anécdota, pero sí la visión que de México tiene un cineasta migrante como es Iñárritu en Bardo, y sí la visión de un cineasta que no es migrante, pero que no pasa tiempo en México, como Michel Franco, que es donde yo creo que el público tendría que empezar a dimensionar qué nos están diciendo estos cineastas nacidos en este país, que por una o por otra razón desconocen buena parte del país al cual de repente se refieren, ¿no? Yo en Bardo veo una madurez tremenda de Alejandro González Iñárritu. Yo en Nuevo Orden y el cine posterior, yo veo eso, un echarme para atrás, decir, ya no me voy a meter con eso, mejor voy a seguir filmando estas cosas. Mira, de que hay una evolución, hay una evolución. Eso no quiere decir necesariamente que sea un mejor cineasta, pero de que hay una evolución, hay una evolución. Y eso es muy, muy claro, ¿no? Y no necesariamente como algo positivo, simplemente es algo que sí hay como una evolución. También es muy cierto que estos cineastas que de repente se van al extranjero o hacen una carrera principalmente en el extranjero, cuando regresan a México, inevitablemente se enfrentan como a las críticas. Y justamente Bardo ya un poco como ponía eso en la misma película, es como, me van a criticar por esto y de todos modos lo voy a Claro, hacer, porque es algo que siento que necesito hacer, independientemente de si les guste o no. Bueno, a mucha gente no le gustó Bardo, evidentemente, pero más allá del gusto personal, eh, hay alguien que está filmando y haciendo cine, obviamente con tablas, con recursos, con experiencia, con aprendizaje, ya de mucho tiempo. Eso ahí no se puede negar de ninguna manera que Bardo, independientemente de que sea buena, entre comillas, o mala película, que es un juicio de valor, tiene recursos y una visión como muy, muy clara. Puedes estar de acuerdo o no con esa visión, puedes criticarla, que de hecho es lo más sano, el ejercicio más sano es criticar estas visiones, particularmente de México. Y ahí, por ejemplo, yo también sumaría Roma, de Cuarón, ¿no? Que es sí, igual, como sí. regresar a un México del pasado, no dejando de politizar todavía con ciertos aspectos, y decir, ese es el México en el que crecí y no ha cambiado mucho desde que me fui. Y es como, pues es que has pasado más tiempo viviendo en Inglaterra. Y al final, o sea, es un discurso que está afuera, ¿no? Porque tenemos ese elemento, o sea, nosotros como mexicanos de decir, pues que nosotros estamos aquí, carnal, tú pues, ya te fuiste para allá y vives otra realidad y de lo que estás plasmando es como tus recuerdos, tus opiniones, tus impresiones, y creo que un poco pasa lo mismo con Michel Franco. No sé qué tanto tiempo pasa en la Ciudad de México, no sé si vive en otro país, no sé, pero creo que en muchos aspectos, si veo Nuevo Orden y regresando un poquito ahí, sí es algo muy sesgado en muchos aspectos, ¿no? Es como, quiero trasladar estos escenarios apocalípticos que el cine de Hollywood ha dejado y hacer como esto, como esta ficción, otra vez entre comillas necesaria, y un poco a través del espectáculo, como pasó en Civil War, Ujú. despertar como conciencia política, ¿no? Ahora, ¿qué tan responsable es ese ejercicio? Creo que es otra cuestión, ¿no? Ya lo platicaremos después. Yo creo que es parte de la cuestión, porque volviendo a la entrevista que te decía yo que me encontré sobre Nuevo Orden con Michel Franco en el confabulario del Universal, o sea, no está metida en ningún medio rarísimo ¿sabes?, del universo. A confabulario le dijo, es que parte de mi idea era hacer una película de desastres o de distopías que en México no se han hecho, ¿no? Las referencias que tenemos, se lo dice con las palabras, son King Kong. Y yo dije, bueno, Michel Franco no ha visto El año de la peste de Felipe Para Casals, empezar, sí. ¿no? Que es una película distópica, que es una película tremendamente crítica con el sistema político mexicano, pero con una mayor, enorme y muy sólida conciencia de clase, con muchos menores recursos. Y no, sería interesante, no me dio tiempo, pero habría que comparar qué edad tenía Felipe Casals cuando hizo El año de la peste y qué edad tenía Michel Franco cuando hizo Nuevo Orden. Yo creo que si tampoco exploras tu propio cine, hombre, te quedan las cosas tan cojas y tan irresponsables como Nuevo Orden. Decir que no se ha hecho una película de esas teniendo a Felipe Casals al lado, sí se me hace como una declaración demasiado aventurada, Jorge. Pues es que a final de cuentas,
Michel Franco, por mucho que le celebren que no, es que siempre lo veía en la Cineteca y siempre iba, al final, ahí en esa declaración tan simple evidencié que ni siquiera conoce a profundidad el cine de su propio país. Puedes pecar de no conocer como todas estas, historia del cine mexicano, okey, va, pero la cuestión es justo como otra vez, el acto irresponsable de decir: "Es que esto nunca se ha hecho". Primero, justo por eso te documentas, investigas, pero, y lo haces a profundidad antes de dar una declaración. Y ahí también, por ejemplo, creo que me hace un poquito como de resonancia con lo que pasó con Jacques Audiard y Emilia Pérez. Perdón por revivir ese cadáver, pero Es que creo que todo es parte del mismo rompecabezas, sí, o Jorge. sea, en esta idea como recuerdo que en la conferencia de prensa, Alejandra Musi, del Universal, le decía Ujú. a Audiard como: "Es que se ve que usted se documentó y que lo hizo muy bien y tal, y quiero como reconocerle". Y Audiard, como muy ufano, muy hasta cínico: yo ni leí como algunas Yo no. cositas, yo no investigué nada, como que todo se me ocurrió y adapté la ópera, y ahí". Y es justo como de repente, okey, en ningún momento Jacques Audiard estaba diciendo: "Esta es como la realidad de México". Eso ya fue un discurso que se apropió Netflix o que, quienes Sí, sí, estaban sí. tratando de vender las películas en otros mercados, es como: "Esa es la realidad de México", otra ficción necesaria, ¿no?, de México. Sí, cuando en realidad no pretendían ir para allá. Exacto, pero bueno, ese es otro tema. Pero la cuestión es justo como esa responsabilidad y esa conexión, no solamente con México, sino con su tradición cinematográfica. Al final, qué bueno que ya en ese sentido, como decías, ¿no? Michel Franco como que se alejó un poco, dijo: "Voy a empezar o voy a retomar en otro lado, voy a hacer como otra cosa, algo mucho más pequeño, más íntimo", pero que en muchos sentidos está mucho mejor construido, mucho mejor detallado que esta pieza, digamos, como sí muy audaz en muchos sentidos, pero muy brusca, muy tosca y de brochazo, básicamente. Todas las Sí. caracterizaciones son de brochazo. Juega con los mismos estereotipos que Emilia Pérez, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Como para tratar de ubicarla. Yo nomás le recuerdo a la gente, hicimos, por supuesto, podcast sobre Emilia Pérez, lo hice con el buen Rafa Sarmiento, porque, pues, la cosa, como dices, fue una bola de nieve, y yo lo dije desde que inauguró Morelia, porque me preguntaban varios colegas, yo les dije: "Miren, la película como película tiene sus peculiaridades, es igual de audaz, pero, para tratar de resumir tu punto de vista, no es lo mismo presentarla en Cannes que presentarla en Michoacán. No es para nada lo mismo". Entonces, ahí es donde va a estallar la bomba. Y mira lo que pasó. Ahí luego les dejo la liga para el podcast sobre Emilia Pérez. Fuimos muy duros con la película, con Nuevo Orden, Jorge. Fuimos muy blandos con la película. Tú le dirías a la gente, véanla, si no la han visto, a 5 años de una controversia que estuvo muy viva cuando las redes eran navegables, ¿no? Cuando realmente las opiniones ahí se podían debatir y no, y por supuesto, ¿no? Todo lo que luego Michel Franco trató de defender de su película. Fuimos blandos, fuimos duros, fuimos justos. ¿Has tratado de dimensionar eso? Yo repito, una vez revisada, media hora antes de iniciar este podcast, fue que la terminé. Yo digo, fuimos muy justos con ella. No porque sea Michel Franco, y esto lo quiero aclarar, porque además es un tema que tengo ahí muy vivo en el debate con Ernesto Díez Martínez. Hay mucho cine mexicano contemporáneo que es racista sin darse cuenta. Es decir, hay mucha carga de representaciones de personajes y de situaciones en el cine mexicano que terminan por ser racistas y que algunos cineastas dan por naturales y acaban entregando un producto con sesgos racistas, no porque ellos lo sean, sino porque vienen tácitamente en ellos, ¿no? Que es un tema que el cine mexicano tiene que trabajar. No se tiene que trabajar de director o directora uno a la vez. Creo que Michel Franco está ahí. Yo no estoy diciendo que sea una mala persona. Yo sí creo que una persona racista es una mala persona. Lo que no sé es si Michel Franco personalmente es racista. Lo que sí es racista es la película, pero creo que eso es un problema del cine mexicano que todavía no acabamos de arreglar, a pesar de que se ha intentado desde que inició este siglo, yo creo.
¿Fuimos justos con la película? ¿Habría que verla y revisarla? ¿O se va a quedar como un caso de estudio? Como digo yo, vean cómo el cine mexicano puede ser racista, aunque sus cineastas y la gente que participe en ellos no lo sean. Lo que tenemos que hacer con ella es como cualquier otra película, verla. Al final, si hay gente que está escuchando esto y que no la ha visto, mi invitación y mi primer mensaje sería véanla. Que la Que la vean vean. justamente para que ellos también puedan como tener una opinión y una visión propia que puedan a lo mejor compartir o no compartir con nosotros. Y en cuanto a si se fue justo o si se fue blando o duro con la película, creo que es una pregunta complicada porque realmente quién puede definir si un veredicto que se da en cierto momento sobre una película es justo o no. Creo que le dimos el trato en ese momento que debíamos de darle, como la sentíamos en ese momento. Pero justo el cine existe y las películas existen de una u otra forma para cierta posteridad, porque ahora con lo de las plataformas ya ni siquiera eso es como Sí. una garantía. Pero bueno, al final sabemos que existe, sabemos que está ahí y que inevitablemente siempre surge como este ejercicio muy sano de, oye, vamos a regresar, vamos a revisitar. Así como salió este podcast, ¿no? Como de la idea de vamos a revisitar, ya habiendo pasado un lustro, qué pasó con esta película, ¿no? ¿Qué hicimos? Como tal, a lo mejor en otros 5 años, en 10, va a ser una visión diferente. Y podemos decir en su momento, no, es que fuimos muy injustos, o a lo mejor fuimos demasiado, demasiado duros. Yo siento que pocas cosas van a cambiar como en ese sentido respecto a la recepción de la película y a lo que muchos colegas críticos, vimos como en ese momento. Creo que a final de cuentas, lo que le va a dar como otro ángulo, otra visión a la película, va a ser cómo se inserta en lo que ya va a ser la filmografía de Michel Franco hasta ese momento. Por esto digo, yo creo que ahí fue Nuevo Orden, fue como una pieza como más ambiciosa, la más ambiciosa de su carrera, la que tenía más efectos especiales, la que tenía como mayor nivel de producción, la que se metía en temas como mucho más grandes, y es como de ahí está, ya ahí como que dejé todo lo que tenía que decir de México, todas mis fobias, todas mis filias, todas mis visiones, todos mis sesgos, todo mi racismo, todo mi clasismo, todo lo que tú quieras, que obviamente Ahí lo ahí dejé. lo dejé. Y ahora quiero seguir filmando, pero enfocándome en X o Y tema. Y a lo mejor en un momento le da a Michel Franco por regresar a revisitar esas distopías o a revisitar esas realidades nacionales de las que cada vez siento que está más ajeno, pero pues Ujú. a ver qué resultados salen. A ver cuándo filma Viejo Orden, por ejemplo, ¿no? Sería la secuela. Yo nada más le diría a Michelle, ve El año de la peste. Nos hace muy bien a todos que se revise esa película, que además, fíjate, temáticamente está vinculada con la pandemia, a la mitad de la cual se estrenó Nuevo Orden, aquí atando cabos que no deberían ser atados. Algo que justo como que también tuvo en su momento como mucho eco fue el hecho de que usaran el color verde, ¿no? Lo que los manifestantes de la película usaran el color verde, que obviamente, pues, aquí sabemos que está, pues, muy asociado a movimientos, feministas. Entonces, obviamente, para echarle más leña al fuego es usar como el color de un colectivo que tiene una voz como tan distintiva y tan resonante en la sociedad mexicana como son los movimientos feministas. Entonces, también era un picón realmente como innecesario, pero bueno, Michel Franco sabrá por qué lo hizo, sabrá como qué fue lo que lo motivó a elegir ese color en particular, habiendo un espectro tan amplio de colores que pudieron haber usado, pero bueno, tenía que ser el verde. Pues otra cosa que justo en ese sentido me llama la atención de la película es como la brevedad, o sea, el hecho de que dure 1 hora 20 1 hora minutos, 25 sí, dura, que sí. es algo realmente Sí. como, pues corto, incluso para los estándares del cine mexicano contemporáneo. Me llama la atención un poco como esa especie como de contradicción, ¿no? Que una película tan ambiciosa sea tan corta. No es algo malo, al contrario, se agradece, No, no es algo malo. pero sí es otro aspecto que me llamó la atención ahora de revisitar.
Sí, no es algo malo. Yo digo que eso se entiende viendo que el guión es realmente perezoso, ¿no? Que da muchas cosas por sentadas y que resuelve situaciones, sabes, muy en la superficie y que, por supuesto, no matiza a personajes. A mí el plano final me sigue pareciendo desastroso, ¿no? Cuando realmente las únicas personas que ahí medianamente quisieron, bueno, no el plano final sí, pero prácticamente la última quinta parte de la película, toda la gente que quiso ser buena en un contexto en donde se nos está diciendo aquí el control del país está siendo tomado por la mano dura, al lado de la cual está el ejército, toda la gente que cruzó esas fronteras de la división social y de la separación económica, de la inequidad y de la desigualdad, la gente que quiso ayudar a los demás, basándonos en lo que tú dijiste, ¿no? Es una visión cruel del mundo. Lo que pasa es que aquí, con la carga política, lo que nos está diciendo la película es, a ver, si cruzas esa línea que no debe ser cruzada, si tú en tu posición de privilegio le das la mano a quien no tiene privilegio, lo vas a pagar muy caro. Y si tú del otro lado recibes esa mano, lo vas a pagar muy caro. A mí esa parte es la que menos me gusta de la película. No voy a decir qué pasa, porque evidentemente queremos que la gente la vea. Lo va a dejar ahí. Entonces, agradecerte nada más, Jorge, tu participación, tu brillantez, tu elocuencia. ¿Dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te pueden leer? ¿Cómo te encuentran en este mundo cada vez más revuelto que tenemos? Ahorita nuestra página Butaca Ancha está en remodelación, entonces eso ya lleva como un tiempo. Sí, ¿La van a hacer más ancha todavía? la vamos a hacer aún más ancha, si puedes creerlo. Si Me puedes dar parece crédito. perfecto. Me parece. Pero nos pueden escuchar todos los martes a mí y al estimado Rafa Paz, ahí en De Retinas, en Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Y pues lectura, principalmente pues ahora en Cine Premier, en Letras Libres y en Letterboxd. Mil gracias, Jorge, te mando un abrazo. Tú ya viste Nuevo Orden, yo ya vi Nuevo Orden. Me lo prometo a mí mismo, no la voy a volver a ver, pero de verdad, el llamado que hiciste creo que es lo que se tiene que hacer, especialmente hablando de cine mexicano. Les guste o no, la acepten o la rechacen, la amen o la odien, lo primero que hay que hacer, que no los engañen los influencers que le dicen, ya te la cuento. Lo primero que hay que hacer es ver las películas. Y aquí abajo les voy a dejar las ligas directas para que puedan ver Nuevo Orden de forma legal. Mil gracias, Jorge. Te mando un gran abrazo. Gracias, mi estimado Eric. Un abrazo a ti y al auditorio. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.